Muy buenas tardes para todos. En este GPS del último día de abril, eh, los, los bien llegamos, así sea de manera virtual. Qué rico que estemos otra vez reunidos, terminando este mes de abril y terminando también este proceso de cuidado en casa que ha sido tan interesante para muchos, tan difícil, pero de tantos aprendizajes para cada uno de nosotros. En este jueves tenemos a una persona muy importante de mi vida en este GPS virtual. Se llama Margarita Zapata, es uno de los seres humanos que más admiro, que más respeto y que tiene todo mi corazón en el de ella. Eh, Ella nos acompaña hoy de manera virtual, pero ya ha estado presente con nosotros en varias oportunidades en el GPS presencial de ASOBIM, segundos y cuartos sábados de cada mes. Les comento que es necesario, no es necesario, perdón, no es necesario recordar, pero sí para Margarita y para las personas recién llegadas a los GPS de Asobime, que nosotros hemos ido acordando 14 acuerdos de participación. 14 acuerdos donde la conversación se hace fluida, edificante, constructiva y benéfica para cada uno de nosotros. El segundo de estos acuerdos dice que se habla siempre en primera persona, quiere decir, cada uno de los que participan, profesionales o no, diagnosticados, entorno amoroso, cualquier persona que participe en ASOBIME, habla siempre en primera persona, o sea, sus expectativas, sus necesidades, sus frustraciones, sus miedos, sus logros, sus éxitos. Y por lo tanto, los que escuchamos también escuchamos en primera persona. No es el hecho de debatir, ni contradecir, ni argumentar, ni tratar de convencer a la otra persona. Entonces, que el respeto que siempre hemos tenido en estos 12 años que llevamos funcionando en Asobime y en estas casi 6 semanas que llevamos en estos GPS virtuales, que ese sea entonces el marco para recibir a Margarita Zapata. Cuéntanos un poquitico de ti, Margarita, quisiéramos saber del ser humano que eres tú. Bueno, buenas tardes. Yo soy, antes que nada, un ser espiritual viviendo una experiencia corporal. Mi nombre, como ya lo dijo Claudia, es Margarita Zapata y puedo decirles que yo he hecho algunas cosas en la vida, que sé otras, pero que antes como una introducción también a la charla, yo quería decirles que yo sé muchas cosas, cosas como tejer, pintar, dibujar, escribir, pero estoy muerta del susto, entonces tengo que decirles que de este tema no sé, porque ahorita les voy a hacer como la introducción acerca de lo que tiene que ver con los aprendizajes y con las experiencias de vida, Claudia. Entonces yo, para contarles más de mí, vivo en Bogotá y está haciendo un frío hoy bastante bueno, como siempre. Y otra cosa que quería contarles es que yo conozco a Sobime hace muchos años. He vivido un proceso con Claudia muy parecido, digamos que desde eh, el mismo horizonte, pero atravesando diferentes fronteras. Pero nuestros procesos de vida han sido muy parecidos. Entonces, valga la pena decirles que eh, estoy aquí porque conozco mucho a Sobime y porque me siento muy identificada con lo que se hace en Asobime. Me gusta muchísimo y cada vez que puedo presencialmente los he acompañado cuando he estado en Medellín, pero en estas reuniones ya creo que he estado en algunas. Clau. Muchísimas gracias, Margarita. Quisiera saber si alguno de los participantes quiere hacerle alguna pregunta especial, individual a Margarita, o si tiene alguna duda o alguna inquietud con respecto al tema de hoy, si tiene alguna experiencia personal que decir respecto al tema. Entonces pueden abrir el micrófono. Juan Ramiro tiene el micrófono abierto, no sé si quiere participar. Sí, Vamos sí, a Claudia, escucharlo. gracias. No, quería básicamente
pues saludar a Margarita en particular y a todos los demás participantes de hoy y pedirle a Margarita que nos recuerde el enfoque del tema de hoy, cuál es el que vamos a tratar. Gracias. Gracias, Juan. Mira, el enfoque es más desde la experiencia personal. Por eso me atrevo a decir desde el principio que es un tema del cual no sé, sino que les voy a contar, por eso dice Dios y mi relación con mi poder superior. Porque cuando Claudia me dice que hagamos un tema para Subime, yo diría que hay muchas cosas de las que tengo mucho conocimiento, experiencia, pero yo le decía a Claudia que me gustaría más que todo compartir lo que ha sido esta experiencia de la cuarentena, más como desde mi punto de vista existencialista, o sea, no voy a teorizar, ni les voy a hablar de filosofía, ni les voy a hablar de psicología, y mucho menos les voy a hablar de religión. Les voy a contar una experiencia de vida eh, basada en una necesidad casi que tengo en este momento desde lo que se está viviendo o lo que estoy viviendo yo en cuarentena. No sé si te responda a eso tu pregunta. Sí, claro, era como para simplemente ponernos como en tono con lo que vas a hablar. Gracias, Margarita. Sí, Margarita, claro que sí, o sea, yo me imagino que muchos de ustedes estarán preguntando si soy monja o si tengo alguna relación con alguna iglesia y no, definitivamente no tengo, de hecho no tengo ninguna práctica religiosa en este momento y más bien voy a explicarles cómo lo que tengo son prácticas espirituales. bueno, Entonces, Margarita, entonces te empezamos. escuchamos, puedes empezar. Listo, Nadie más entonces tiene preguntas, bien. sí, Claudia nos quiere compartir las diapositivas como para que ustedes me puedan ir viendo un poco cómo va a ser el enfoque del tema de hoy y desde ahí lo podamos ver todos. En la primera diapositiva dice Claudia, la presentación para este tema es... Clau. Margarita, espérate un momentico, yo pregunto. Quisiera saber si todos tienen visibilizado mi pantalla compartida. Aparece tres veces Claudia Zapata. Entonces, por favor, oprimen en el cuadrito de fondo negro con un rectangulito blanco y una flechita hacia arriba para que vean la pantalla compartida, por favor. Por favor, indican con micrófono abierto si todavía no la ven para darle las indicaciones. Listo, Margarita, todo el mundo tiene pantalla compartida. ¿Tú la ves? Sí, sí. Bueno, Entonces pones la primera, por favor, que esa es la segunda. Bueno, entonces el título de este conversatorio en el que espero que ojalá me interrumpan, eh, me cuenten o cuenten sobre todo, porque lo que les decía, yo no soy quien tiene aquí la palabra y quisiera, como comparto desde mi experiencia, también quisiera escuchar yo las experiencias de ustedes. Entonces, en este tema de Dios, yo quería aclarar que yo no voy a definir ni a darles un concepto de Dios, porque pues de esto creo que hay muchas más personas y recursos para hacerlo, lo que les decía, desde la teología, desde la filosofía o desde la religión, sino que más bien voy a contarles cómo yo he hecho para establecer una relación con lo que yo hoy en día llamo mi poder superior. Yo quisiera leer un texto de William James en el que él nos habla es en el tema de la variedad de las experiencias religiosas. William James es un psicólogo, sociólogo,
que escribió este tema a principios del siglo pasado, y a mí me parece que para mí ha sido pues muy motivador, y desde aquí yo creo que podemos sacar muchas preguntas o muchos temas de conversación, porque sobre todo yo quisiera que esta charla fuera más provocadora, que provoque muchas cosas en todos nosotros, más que dejar por sentadas algunas cosas. William James dice: Dios no existe. Las personas religiosas sufren de trastornos emocionales, son delirantes, psicópatas. ¿Quién en su sano juicio puede suponer que existe un mundo paralelo, un Dios o un ente sagrado? Lo único real en esta vida es lo que nos dice la ciencia. Si el método científico no ha logrado demostrar la existencia de Dios, es porque no existe. Bueno, esto es un poco como se concebía o como se trataba el tema de Dios a principios del siglo XX, ¿cierto? Inclusive hasta nuestros días todavía se sigue hablando en términos de materialismo, de que nosotros no podemos hablar de algo que no podemos eh, demostrar o que no podemos probar. Y si no lo podemos probar, pues no existe. William James empieza a hablar un poco de que eh, es posible que esa creencia, más allá de ese estado de conciencia sobre lo que nosotros podemos conocer, está muy relacionada con lo que nosotros también podemos percibir, o lo que puede estar allá, más allá de nuestro consciente como nuestro inconsciente. Es que es muy interesante que las personas que empiezan a hablar de experiencias religiosas, que él las asimila con experiencias espirituales, sean consideradas personas que tenían alguna problemática psicológica. Entonces, él empieza a decir, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y por qué digamos, en las sociedades o en las comunidades que practican alguna religión, hay algunos que vienen a contar que sí tienen esas experiencias, y entonces allí son considerados como los sabios, los genios, los que tienen eh, todo, digamos, todo un valor que en otras estancias de la sociedad vendrían siendo considerados, bueno, los locos. Porque hay comunidades, incluso comunidades chamánicas, donde se empiezan a experimentar, como también lo hace la psicología en algún momento, ciertas sustancias para poder conseguir esos estadios eh, inconscientes o subconscientes, en los que se cree que el hombre empieza a establecer esa relación con Dios. Entonces, para mí es muy interesante cuando William James que dice, no, espere, lo que pasa es que esas experiencias religiosas no pueden ser una sola, o no pueden estar basadas solamente como en esas experiencias sensacionales o extraordinarias, como la del túnel de luz o la escalera que me lleva a un arco iris, sino que pueden ser otra cantidad de experiencias que pueden estar relacionadas con que sí hay una experiencia que se puede llamar religiosa o que se puede llamar espiritual. Eso me salva a mí, ¿cierto? Porque yo mucho tiempo estuve esperando la luz, o estuve esperando una aparición, o estuve esperando que se me mostraran cosas extraordinarias, porque como lo dice ya aquí la siguiente diapositiva, yo había sido practicante. Claudia, si quieres ya mostramos la siguiente. Paso de ser practicante católica por herencia, porque me enseñaron a rezar, porque me enseñaron a ir a misa, porque me enseñaron a asistir a los cultos. Y entonces llega un momento en que no sé si por rebeldía o por un estado también de conciencia en el que había esa empatía con la parte religiosa, entonces yo decido que yo soy como agnóstica o atea, no sabía qué, pero yo quería negar la existencia de Dios, y además empiezo a pelearme con la religión por todo este tema social, de lo que yo en ese momento estaba muy segura que era
digamos como las malas influencias y todas las consecuencias que había tenido la religión en muchas sociedades. El tema de utilizar la religión como poder hegemónico, ¿cierto? Todo lo que había sucedido y que sigue sucediendo ahora con el tema de la discriminación. Nunca entendía el tema de que la gente siempre forzara a que los demás creyeran en su mismo Dios y que si la gente no tenía las mismas prácticas, entonces no era igual, o esos no eran salvos y estos eran buenos y estos iban a ser malos. Entonces, por esa pelea yo decido decir, digo, no, además tal vez porque ya estaba un poco como aburrida, entonces yo decido decir, no, 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 yo lo que voy a hacer es atea o agnóstica, o definitivamente me alejo de eso. Bueno, voy a hacer un pari acá y ustedes me cuentan cómo vamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono si tienen alguna inquietud o alguna experiencia personal para compartir con Margarita. Algo que contar hasta aquí, ¿cómo les parece? Juan Ramiro tiene la palabra. Margarita, yo me imagino que eso no fue pues como algo que se te haya parecido como tal, sino que fue de alguna manera algún transcurso motivado por algo que te llevó a cuestionarte ese cuestionamiento. Además que, ese nivel de cuestionamiento es un nivel de cuestionamiento muy profundo. ¿Qué te llevó a empezar a cuestionarte y cómo tú de alguna manera decidiste empezar a buscar, digamos, en otros ámbitos o en otros horizontes esa búsqueda? Bueno, yo pienso que es un asunto más como de cuando tú estás en la universidad y empiezas a estudiar, y empiezas un poco también cuando empecé a estudiar algo de materialismo y estudié algo como en el tema económico, y sobre todo es como como ese sentimiento de ver como el daño que había hecho la religión en algunas culturas y sí, en algunas culturas y comunidades. Entonces, y también empiezo a ver como ese poder económico que tiene el tema religioso en la sociedad. Otra cosa que me hizo cuestionarme mucho sobre ese tema era como la incoherencia que yo veía entre la teoría y la práctica. Y además también me parecía era como más fácil, fue como una época de rebeldía, eh, entonces era como más fácil negarme, sobre todo por el tema de las prácticas, porque yo estaba un poquito cansada de las prácticas religiosas. Sí, pero Margarita, yo te quiero. sí, Juan Ramiro, te sí. quedó respondida. No, aquí cuando no nos queda respondido, nosotros volvemos a abrir el micrófono, no me preocupe. Bueno, dime, Claudia. Que yo tenía algo que decir con respecto a eso, y es que las personas que hemos sido diagnosticadas, cuando empezamos a referir nuestras crisis, sobre todo las primeras crisis, siempre hacemos referencia a experiencias místicas. En lo personal, yo escuché a Dios, pues a mí Dios me habló, incluso por este oído me habló. Y eso también me hizo, eso generó en mí como un sismo, como una fractura, porque entonces, más o menos lo mismo que tú describes, nosotros tenemos unas prácticas católicas, apostólicas y romanas dadas por la formación, por la familia en la que hemos nacido, pero en mi caso, esta experiencia tan brutal, porque pues fueron varias experiencias eh, en mi crisis salud mental, se generaron varios episodios psicóticos visuales, auditivos, sensitivos con respecto a la religión.
Y en mi casa también hubo una pelea por esos días, porque entonces yo estaba confundida, porque de esa manera tan brusca, porque esa presencia yo no sabía si era de verdad de una energía vibrante y lumínica o si era una energía baja, entonces era mejor como apartarme un poquito. Eh, Se quería hacer referencia a eso, que muchas veces en las crisis hay personas eh, que luego son diagnosticadas o que han sido diagnosticadas y empiezan a rezar, o empezamos a rezar demasiado, o empezamos a creernos ser un personaje bíblico o un ángel enviado, y cómo las experiencias religiosas culturales, las prácticas religiosas culturales, luego se confrontan en esos momentos tan coyunturales y generan tanta angustia en nosotros. Y luego es tan difícil retomarlo, porque entonces según a la persona que tú recurres, o te manda a rezar más, o te dice aléjate, o etcétera. Entonces me parece muy bueno la manera como tú estás abordando el tema, porque es la búsqueda que tú hiciste, es el camino que tú has recorrido y el que estás recorriendo en búsqueda de esa fuerza vibrante espiritual. Muchísimas gracias, Margarita. Tienes la palabra. Nadie más tiene el micrófono abierto, entonces podemos continuar. Bueno, sí, entonces ya aquí llego al punto en el que voy a contarles qué es lo que sucede entonces con con esa búsqueda y por qué luego ya empiezo una vivencia muy difícil en la vida y en la que me encuentro en determinado momento pasando una situación muy dura y no solo de salud, sino a nivel emocional y a nivel social, a nivel laboral, en la que, como decimos nosotros, pues yo llego a tener un fondo muy fuerte y empiezo a escalar, conozco el programa de 12 pasos y en el programa de 12 pasos lo que sucede conmigo es que a mí me dicen, pues, no, pues esto no es religioso, usted no tiene que tener ninguna creencia, pero más adelante me dicen, pero sí es importante que usted suelte el poder. Entonces yo, ¿cómo así que suelte el poder? Sí, y es que usted se tiene que dar cuenta que hay un poder superior a usted, que hay algo que es más fuerte que usted y que sobrepasa esa naturaleza humana, que la sobrepasa a usted, que sobrepasa su ego, que usted siempre ha querido solucionar, usted siempre ha tenido que decir, bueno, ya ha habido esa pelea, obviamente como no creía en nada, cuando tengo esta crisis, entonces también yo digo, pues ahí sí que es cierto que no existe, porque si existiera yo no estaría acá, o sea, el tema del reto, de la negación, de confrontar todas esas, digamos, todos esos estados emocionales, pero yo llego allá y decido decir, bueno, sí, a lo mejor yo no soy la que tengo como todo el poder acá, debo soltar y como esperarme a ver qué pasa. Y cuando me pongo en ese momento, aquí es muy importante un tema que me parece clave para esta relación con el poder superior, como yo lo llamo, con el espíritu del universo, que es como me gusta nombrarlo, es que cambio de actitud. ¿Sí? Y ya me pongo en aquella actitud de esperar recibir y de esperar escuchar. Entonces aquí empiezo a darme cuenta, Claudia, si pones la siguiente diapositiva, que están pasando cosas en mi vida y que yo no estoy haciendo nada, que es posible entonces que estén sucediendo porque otro las está causando, porque hay alguien o hay algo que se esté movilizando en ese momento para que esas transformaciones se estén dando. Es la siguiente, Clau. Entonces, en el programa de 12 pasos, empiezo a sentir. William James dice que uno, muchas de las prácticas religiosas que uno hace es porque le cree no necesariamente a la doctrina como tal,
sino a una persona que le está contando, o sea, o que le cree a otro, sea que esté en vivo o sea que esté por escrito, pero uno empieza a creer en lo que alguien le dice que puede ser, pero no necesariamente uno cree en Dios o uno cree en lo que le están contando. Bueno, eso para mí era enredado un poco, voy a contárselos de una manera más fácil, y era que yo decía que yo no tenía por qué hacer lo que todo el mundo estaba haciendo o lo que me decía un cura o un pastor o el Buda, sino que yo lo que tenía que hacer era que como que esperarme a ver si algún día lo sentía o si se me aparecía, se me iluminaba el cuarto. Yo quería una experiencia mística de alguna manera y a mí no se me presentaba nada de eso, o sea, yo no iba a creer hasta que a mí no me pasara algo realmente extraordinario. Entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer conciencia de lo que estoy sintiendo, de lo que está pasando en mi vida, que es una cosa diferente. Como les decía, fue en el programa de 12 Pasos donde yo me doy cuenta que cosas que yo quería, que lo que estaba sucediendo conmigo, que yo desde el fondo de mi corazón quería transformar, no se estaban transformando porque yo hubiera hecho algo, sino porque yo había cambiado de actitud. Me había como sentado en calma y había estado dispuesta a esperar que eso sucediese. Y ya no estaba esperando como la luz divina, sino que me estaba dando cuenta que en mi vida estaban habiendo esas transformaciones. Y ya empiezo, Claudia, si pasamos a la siguiente, empiezo a darme cuenta que hay como tres elementos principalmente que son importantes para mí. Uno es cómo lo concibo. Entonces, hay un momento en que digo, yo no voy a ir a la iglesia que me digan cómo es, cómo lo concibo, y empiezo a darme cuenta que recorro como diferentes modelos y que hay uno que me gusta mucho, es el que tiene que ver con que es una fuerza poderosa, una mente creadora, para mí lo que es lo que hoy en día llamo el espíritu del universo, y me dicen, pues llámelo como usted quiera. Ya es como, entonces yo lo asimilaba como cuando una madre está embarazada, está en gestación y empieza a decir, ¿cómo voy a llamarlo? ¿Cómo voy a llamarlo? Pero ella se está dando cuenta que ya está y no tiene nombre ese muchachito, no tiene nombre ese ser que está creciendo, pero existe. Entonces yo ya me había dado cuenta que existía, yo ya me había dado cuenta que era real y ahora tenía que empezar a nombrarlo. Entonces al principio yo me negué mucho tiempo a decirle Dios, hasta que entiendo y digo, pues es que yo lo llamo Dios, pero la gente como cuando uno nace y a mí me dijeron Marga, Márgara, Maruchis, bueno, muchísimos apodos, pero yo decido, o mi mamá decidió llamarme siempre Margarita. Entonces eso es lo que yo hago, entonces ya le pongo ese nombre y ya decido llamarlo a veces Dios, Espíritu del Universo. Y lo que empiezo a darme cuenta es que además necesito creerle, ¿cierto? Y no necesito que nadie me cuente a través de profecías, ni de escritos bíblicos, ni de otros textos que son pues maravillosos, sino que yo me doy cuenta que ya pues existe y que yo le creo, que yo creo en él, que yo creo en él, o sea, creo que existe y ya para mí es real en mi vida. Y luego empiezo a darme cuenta que le creo. Entonces ahí en ese punto es muy importante porque es cuando empiezo a decir, bueno, ¿y cómo voy a hablar con él? Y Dios, ¿cómo se comunica conmigo? ¿Cómo el espíritu del universo? Y hay unos textos que para mí son maravillosos en el tema de conversaciones con Dios. Y es cuando que yo seguía insistiendo que yo quiero que Dios me hable por aquí como a Claudia, o que yo quiero que me mande, que yo salga y aparezca en las nubes escrito, o que me mande una valla, o que me... Y en ese texto encuentro cosas que me dicen como, vea, usted para conversar con Dios uno primero necesita hacer silencio y hacer un buen ambiente de comunicación, porque usted ya sabe que si usted cuando va a hablar con alguien, si hay demasiado ruido, si hay muchas interferencias, usted no puede hablar con esa persona, no le va a entender. Y lo otro es que pues él no habla, él no le va a venir a decir en el oído ni va a golpear a la puerta, sino que lo hace a través de múltiples cosas.
En ese sentido es donde ya me doy cuenta que tengo que empezar a hacer silencio porque yo tengo una loca allá adentro que habla y habla y habla y habla. Entonces el primer trabajo que hago es empezar a callar a la loca Margarita textual y después sí empiezo a mirar cómo en ese silencio puedo empezar a comunicarme con él. Es en silencio cómo me comunico con él. Entonces paro aquí y miramos, Claudia, si hay alguna pregunta, alguna observación. Buenas tardes, Hola, ¿cómo se ha ido? Margarita, mira, me parecía muy bacano lo que decías ahorita de ir más allá de las religiones. Pues saber que Dios no es exclusivo de las religiones, sino que uno lo va encontrando pues como en los actos diarios, es como una relación, como se llama pues la charla del poder superior, que uno lo encuentra en muchos aspectos de su vida y es estar pues como en comunión en cada uno de sus actos. No quiere decir que uno va a intentar pues ser un santo ni que va a ser perfecto, sino más que todo es como vivir los momentos y saber y por ejemplo tener mucha gratitud con la vida, con saber que uno puede vivir pues como todos estos momentos y es eso, pues que Dios va más allá de las religiones, que Dios prácticamente está en todos, sobre todo en los seres vivos y en la forma pues también de interactuar con las otras personas. Sí, Nicolás, sí. En esa relación que yo les comparto, que tengo hoy en día con Dios, creo que todas las cosas de la naturaleza y todos los objetos que existen tienen espíritu. Y es como una partecita de ese espíritu divino que está tanto en los seres humanos como en los objetos de la naturaleza. Y ahí empieza una parte que me parece, digamos, como la más álgida de todo el tema y es la que tiene que ver como como con la moral y como con la ética, ¿cierto? Como yo les decía, tengo prácticas espirituales y en ese tema de las prácticas espirituales me rijo por principios espirituales porque para mí, a mí me cuesta mucho el tema de la moral, porque de hecho William James dice que la moral tiene mucho que ver con el tema religioso, o sea, que están unidas, ¿cierto? Porque la religión se ha valido de la moral para adoctrinar, para conductar. Entonces, por eso, además, como dicen algunos filósofos, la moral es relativa y la moral y la ética están sujetas a un entorno y circunscritas, digamos, dentro de una cultura. Entonces entiendo eso mismo, como tú lo dices, que Dios está en todas partes, que Dios nos ha donado una parte de su espíritu, de eso, y le ha dado a todos los seres de la naturaleza una parte de sí. Tatiana, hola, ¿tienes la palabra? hola, mi nombre es Tatiana Toro. Eh, pues de Hola, acuerdo con Tatiana. muchos temas que ha tocado Margarita, pues me acuerda mucho a mi papá, porque yo digo que yo soy hija de la sobriedad. Yo gracias a los 12 pasos existo, porque si mi papá no hubiera ido a un programa, si mi mamá no le hubiera dicho que tienes que entrar a un programa donde te ayuden, pues realmente yo no existiría. Yo crecí en los grupos, ya que mi papá está fallecido, puedo revelar su anonimato, él perteneció a la AA y yo crecí en los grupos, yo crecí y mi papá lo acompañaba siempre, porque yo creía que era demasiado importante que, que él tuviera una ayuda. Y él decía que era muy importante creer en un ser superior, sea como sea que tú lo concibas. Si tú crees en un árbol y te aferras a él y él te hace vivir, no importa, pero tienes que creer en algo y es importante que creas en algo. Yo sí soy practicante de una religión. La verdad, yo pienso que las personas que se han salido de la religión católica, sí, porque sí, realmente no estuvieron en ellas, pero es algo muy personal y es algo que yo pienso, pero es porque esa me ha ayudado a mí. De hecho, yo pienso que mi camino de estabilidad del trastorno se ha debido gracias a Dios, indiferentemente como lo conciba, pero ha sido gracias a Dios. Si yo no tuviera a Dios en ese momento en mi vida,
yo estaría muerta, porque yo decía que mi papá, cuando él falleciera, yo me iba a suicidar. Si yo no me hubiera pegado a un ser superior en la forma en que yo lo consigo, yo no estaría aquí. Y yo a los 12 pasos le debo mucho. Y realmente los 12 pasos hablan siempre de un poder superior, de algo que tú te aferras, que tú crees y que te hace moverte. A veces muchas personas entran a esos grupos solos porque ya su familia los abandonó por completo, porque tú llegaste a un fondo que tu familia incluso te echó de tu casa, tu familia te cerró la puerta, como le pasó a mi papá. Mi papá, después de muchos años, vuelve a pedir perdón, pero gracias a a ese superior que estuvo ahí siempre con él. Entonces, la verdad, me parece un tema muy interesante y pienso que uno sí puede hablar de Dios sin necesidad de discutir, siempre y cuando respete la creencia del otro. Muchas gracias. Sí, Tatiana, muchas gracias. Para mí eso es fundamental porque hoy en día y cada vez me parece más importante el tema en el sentido cuando hablamos, por ejemplo, de la globalización, en el tema de que quién me dice a mí que yo tengo la razón o quién me dice a mí que la verdad está en los musulmanes o que está en X o Y religión. Yo creo que, pues les comparto, hoy en día creo y tal vez, Tatiana, esa es una de las razones por las que me alejo o me tendría que alejar de la religión católica y es porque hoy en día creo en la reencarnación. Pero yo sigo, a mí de hecho los cultos me gustan, las prácticas me gustan, pero tan fácilmente voy a un culto en una iglesia cristiana como a una misa. Me gusta más alguna que otra, pero creo que más allá de hacer esa práctica religiosa, lo que yo les decía es poder poner en práctica unos principios espirituales y tener muy claro cómo es esa relación, que es lo último de lo que les iba a hablar, y es cómo me relaciono hoy en día con mi poder superior. Y cómo llevo a la práctica el tema de los principios espirituales, ¿cierto? Que ya es como el final de las diapositivas, Claudia. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta o seguimos. Voy a mirar, Margarita, ya voy a mirar. Pueden abrir el micrófono si alguien quiere participar. No, Margara, no. Voy a mostrar la diapositiva. Uy, Claudia, me avisas también cómo voy de tiempo por si acaso me estoy pasando. Entonces ya en esta parte final, lo que les decía en esa comunicación con mi poder superior, eh, está lo que les empezaba a mencionar y es que yo creo mucho que y soy muy respetuosa en el tema de las personas que dicen que les funciona rezar, que les funciona meditar, que les funciona hacer yoga, porque a mí me parece que todo es válido. Y también creo que ustedes dirán que yo soy muy cómoda, pero de alguna manera sí, es decir, si digamos, voy a algún culto o alguna práctica, digamos, en la que me toca estar 2 horas de rodilla, 2 horas de rodilla me cuesta mucho. Sentarme a hacer meditación 1 hora también me cuesta, pero entonces a veces yo rezo de rodillas, hago minutos de silencio que pueden ser 15, 20, pero todo el tiempo lo que hay es esa verdadera intención de hacer una conexión con mi poder superior, de tratar de escucharlo, de tratar también de que él me escuche, pero sobre todo de tenerlo presente en todos los asuntos de mi vida y de hacer que esa presencia eh, sea, se haga práctica en la manera como yo estoy viviendo. Y eso me hizo tratar de ser un mejor ser humano,
un ser humano que se relaciona bien con los otros seres humanos, con los otros seres de la naturaleza y obviamente conmigo mismo. Esa es la manera como yo creo que se materializan los principios y las creencias. Entonces yo no necesito, digamos, como contarle a la gente si ya fui a misa o ya fui a rezar o ya recé el rosario, pero si yo siento la necesidad para mí, de hecho, rezar, yo rezo todavía el rosario, es como hacer mantras, como sentarme a hacer una oración en la que yo sé que la misma actitud que yo tengo en ese momento me posibilita estar en contacto con Dios. Creo en la Virgen, pero no tengo esa misma creencia, sino que hoy en día creo que ella es un ser de luz que me acompaña, que un espíritu que representa la maternidad, que me cuida, que me protege, que está siempre conmigo, creo en los ángeles, y esos son como mis canales también de comunicación, aunque yo siempre diga que mi relación con el ser superior, con el espíritu del universo es directa. También creo que tengo que necesitar intermediarios o cosas que de pronto siento que ellos están como más cerca de mí, que ellos pueden ir a hablar con él. Entonces es una relación distinta, es una relación más directa y es ponerme en esa actitud de ver una flor nueva, yo vivo sola con mi gata, entonces de ver una posición nueva, una carita diferente que no había visto en mi gata, o cómo están saliéndole nuevas hojas a una plantita que sembré, o simplemente ya cómo me despierto cada día de una manera diferente y cómo me acuesto cada día de una manera diferente. Para mí la relación con el poder superior ha sido una experiencia, como les decía, muy personal, pero una experiencia que me ha servido para hoy en día estar más tranquila, poder llevar las cosas del día y poder hacer eso que nosotros llamamos entregarle a él todas las cosas y que él lo que me devuelve es tranquilidad y un poco de, de serenidad también vivo de una manera hoy en día que me permite sentirme bien. Entonces, pues yo no sé, creo que ya estamos como en tiempo, me gustaría escucharlos, por favor, eh, y que me digan sus opiniones, sus comentarios, cómo ha sido su experiencia. Nadie tiene, Juan Ramiro, te escuchamos. Pues a ver, mi experiencia, no he tenido, digamos, lo voy a decir así, sabiendo que no es la palabra apropiada, pero no la tomes literal, para que no vayan a haber malos entendidos. No, yo nunca he tenido una experiencia mística como la que tú has tenido, en el sentido de haber sentido como una revelación, como la que tú sentiste, y tal vez porque yo no he tenido la necesidad de esa búsqueda, ¿cierto? Pero si hay algo que es de verdad indudable, y es que sí siento como más que una entidad en sí misma, porque una entidad es como algo más concreto, sino como esa, en que, como si yo tuviera dos partes completamente diferentes, ¿cierto? Y es esa parte que es netamente real, que está aquí, que es a la cual yo me le puedo referir con un nombre, con algo concreto, y hay como otra parte que me lleva a mí a que está como en otro plano completamente diferente, ¿cierto? Con la cual algunas veces me siento comunicado y me siento que, pues, por lo cual yo siento que comunico algunas otras cosas y que son como aspectos muy íntimos, tan íntimos que yo muchas veces ni las comprendo, ¿cierto? No sé si es exactamente lo mismo que tú te refieres, pero yo creo que estamos ahí a ese nivel, ¿cierto? A ese nivel de identidad. No sé, de pronto Tatiana puede
también hablar acerca de eso, ¿cierto? Entonces, a eso me pienso yo y a ese nivel pienso yo que de alguna manera es como algo más espiritual. No sé, es como mi experiencia. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. No sé, Claudia, si hay alguien más. Sí, Cecilia tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Claudia. Yo pienso que lo que acaba de decir Ramiro es muy razonable, porque muchas veces también a Dios se le llama ese yo superior y yo inferior. Entonces es como lo mismo, la presencia de Dios, pero en diferentes palabras o en diferentes nombres. También quiero decir que de todas maneras cada persona tiene una relación con Dios diferente. Algunas personas pues la tienen de una forma muy mística, otras de otra forma muy abstracta, otras de otra forma como más real y más concreta. Pero esa experiencia que tienen de Dios, cada uno la valora, y ese hecho de que cada uno la valora no quiere decir que debemos no valorar las experiencias que los demás tengan con Dios, porque todas las experiencias que los demás tengan con Dios tienen el mismo valor que tiene la nuestra. Además de todo, pues en mi opinión personal, yo pienso que Dios para todos los seres es una necesidad, llámese como sea, porque en nuestro ser hay algún vacío, hay un vacío que solamente lo llena esa esencia, ese yo superior, ese Dios, ese ser, esa vida una, bueno, llamémosla como lo queramos llamar. Y mientras nosotros no tengamos ese vacío lleno con esa esencia, nos vamos a sentir muy diferentes a cuando tenemos ese vacío, digámoslo, llenito. Otra cosa que yo digo también es que, pues, a pesar de que las personas muchas veces tenemos una relación muy superficial con Dios, pero en algún momento que nos llega a la vida dificultades grandes, grandes, ahí es donde descubrimos a Dios. Y lo he escuchado a través de muchas personas, lo he leído también, que en esos momentos difíciles fue que se vieron como o sea, como tan incapaces de hacer algo, que tuvieron que acudir o que tuvimos que acudir, porque yo me incluyo ahí, tuvimos que acudir a otra cosa que en nosotros era más desconocida para lograr salir de esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, si nadie más quiere participar por ahora, yo quisiera, Margarita, darte mi percepción de lo que nos estás preguntando. Em, hay una lámina que se ve por ahí es muy cotidiano verla y se llama Huellas en la Arena. Pues yo me la encontré alguna vez en un calendario, y Huellas en la Arena es una lectura y dice como que caminaban un hombre y Jesús por la arena, y el hombre le decía a Jesús, mira, aquí estamos caminando y estamos viendo dos pares de huellas, las tuyas y las mías. Pero yo aquí recordando mi vida, Señor Jesús, me doy cuenta que a lo largo de mi vida las huellas en la arena eran solo unas. Entonces, mire, cuando yo sufría, cuando tuve la pérdida, cuando se murió determinada persona, cuando no tuve empleo, cuando estuve enfermo, una sola huellas en la arena. Bueno, como todo bravo el hombre. Y le contesta a Jesús, cuando viste unas solas huellas en la arena era porque yo te llevaba cargada. Y eso a mí me costó, pero lágrimas, o sea, yo como que eso hizo un clic y yo borbollé lágrimas. Y yo ya pienso en esa lectura y yo ya veo es un par de huellas en la arena y un rastrillón. Y el rastrillón soy yo pegada como de la túnica de Jesús, así como no me vas a soltar por nada, que yo quiero seguir aquí pegada. Esa es como la idea que yo tengo. Ya, y lo relaciono mucho con lo que dice Cecilia. Eh, Hay cosas que solamente, pues el hambre solo se sacia con comida, la sed solo con agua. Y esta necesidad de sentirme existiendo como parte del universo, solo lo llena la presencia de este. Margarita lo llama espíritu universal y yo lo llamo todopoderoso y yo lo junto.
todopoderoso, con la P mayúscula, empieza con T mayúscula y la P mayúscula en el medio, porque Él es todopoderoso para mí, o sea, Él todo lo puede cuando yo me canso, cuando me siento sola, cuando todo se agota, cuando todos se cansan, cuando yo me canso. Él es todopoderoso y vuelvo a comenzar a su lado y Él vuelve y me carga y Él vuelve y me consuela y Él vuelve y me llena. Y respecto a las prácticas religiosas o las prácticas espirituales en comunidad, yo sí las veo muy necesarias y me parece muy bueno para mí, para mi espíritu, para mi bienestar, esa energía que se genera tan bonita al prender las velitas del 7 de diciembre para rezarle a la Virgen, al hacer una novena cuando un ser querido se, pues, se va para otro plano, un bautizo, cuando nace un bebé, esa alegría. Entonces a mí esos rituales sí me gustan mucho, las oraciones, los cantos, la Eucaristía durante una misa. Me parece más importante estar en comunidad con las otras personas que tenemos esa misma espíritu del Todopoderoso en nosotros que, que lo posibilita la práctica. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. No sé si Ana Gil tiene algo para comentarnos. Yo creo que ya le está fallando el sonido. Me parece que Nicolás Yo tiene la quisiera palabra. comentar algo. Sí, tiene la palabra Nicolás. Sí, Nicolás, abre el micrófono que te estamos escuchando. Se salió. Bueno, entonces en lo que Nicolás vuelve a entrar, ¿quién más quisiera participar? Julia Gómez quiere compartirnos algo. Pues Clau, yo de pronto ya para concluir lo último sería decirles que realmente creo que, que no, que así como se les manifestaba desde el principio, si tengo esa creencia en que Dios está en todos los seres, eso no me posibilita juzgar a nadie, ni creer que algunos están haciendo las cosas bien y que otros las están haciendo mal, ni mucho menos pensar que todas las personas deban hacer las cosas como yo las hago. Así que para mí, una persona que haga prácticas religiosas de cualquier índole, llámese como se llame, yo no tengo ningún derecho a juzgarlo, no lo critico, lo amo igual como amo a todos los seres del mundo y creo que esa creencia en el espíritu del universo me dice que también allí él está y que yo no soy nadie para juzgarlos. Entonces, lo que les decía, hoy en día creo ser muy respetuosa con todos esos temas, todas las prácticas, con todas las creencias, con todas las formas de relación que tienen los seres humanos con ese estadio del que hablaba Cecilia, que es muy importante, esa necesidad que hay más allá de cada uno de los seres, en cada uno de los seres humanos de trascender, ¿cierto? Porque ya eso sí lo hemos comprobado y lo vivimos cada día, nos posibilita entonces entender que para mí, hoy en día, yo no creo que hayan unas mejores ni otras peores, y no me siento con ninguna capacidad de juzgar absolutamente a nadie. Por el contrario, creo que todos tenemos la razón, donde quiera que sea que nos paremos a comunicarnos y a contactarnos con el poder superior. Y pues Claudia, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, por tenerme paciencia, por Tan linda. estaba ahí, estaban todos tan callados que me quedé como No, pero vamos a escuchar a muchísimas Nicolás y luego le decimos por qué estábamos callados. Nicolás, puedes abrir el micrófono. Buenas tardes, es que hoy la comunicación ha sido un poquito mala, pues la señal aquí del Wi-Fi no ha sido como la mejor. Entonces, no, lo que quería comentar era que sí, que yo creo que todo el mundo viene como a una misión aquí a la Tierra y viene pues como a cosas
y tiene cosas que aprender, entonces es una búsqueda constante que uno como persona siempre está tratando como de sacar la mejor versión de uno y que es muy importante pues uno tener como la ayuda pues de un poder superior, que de todas maneras uno no siempre es capaz con todas las circunstancias que le suceden, a veces le hace falta pues como fuerzas, entonces también es muy importante pues uno hacer su mejor esfuerzo en cada cosa que haga, pero también uno tiene que contar pues con una ayuda y saber pues que existen cosas como la ley del karma, la ley, pues existen muchas cosas que le van ayudando a uno a forjar su camino en la tierra y a entender pues como muchas cosas que uno tiene que tener aquí presentes. Muchísimas gracias, Nicolás. Sí, esa es la sensación con la que nos quedamos todos después de este GPS tan bonito que nos está regalando Margarita. Voy a leer, eh, Alex, Alex, voy a leer lo de Ana en el chat y luego tú tienes la palabra. Entonces, en el Gracias. chat, Ana Gil nos comparte. Gracias por el tema, me parece muy interesante. Estoy sin micrófono, pero ahí les va mi mensaje solidario. Un abrazo. Entonces, mira, Margarita, lo que generas entre nosotros. Escuchamos a Alexei. Bueno, muchas gracias a Margarita por compartirnos desde su experiencia. A mí me gusta mucho de Dios que no tiene religión y que entonces nos venga a conversar en torno a la espiritualidad más allá de formas específicas y podamos conversar, enriquecernos con las experiencias. Y yo a día de hoy, pues, yo creo que para hacer como una breve intervención, cada vez procuro como moverme del lugar del que cree al que experimenta. Entonces a día de hoy, más que creer en Dios, experimento lo divino en lo cotidiano, el milagro de lo divino, ¿cierto? El milagro de encontrarnos acá, de compartir. El milagro también en mi proceso personal. Hay un concepto que yo creo que algunas religiones del Oriente profundizan y es el Atman, que es como esa partícula de Dios en cada uno, que incluso creo que lo resume también muy bien un mantra budista que no habla explícitamente de Dios, el budismo no habla de Dios, pero habla de una joya en el interior de cada uno de nosotros, una joya que flota en medio de circunstancias, de lodo, ¿cierto? De situaciones que en la vida real son difíciles, pero que en medio de eso algo resplandece en nosotros. Agradecer mucho a las dos Margaritas y a la presencia de todos y cada una. Y bueno, qué bello seguir propiciando un espacio de estos. Mil gracias. Gracias, Alexei. Margarita, acá en el chat hay varios agradecimientos para ti. Este es un tema muy íntimo y el hecho de que tú hayas abierto esta tarde tu corazón, tus experiencias personales en un tema que tiene que ver con lo más interno de nosotros, con las emociones y los sentimientos que son tan propios y que tú hayas querido compartirlo, de verdad que es muy, muy plausible para nosotros y reconocemos esa amorosidad con la que estás eh, exponiendo lo que tú eres, lo que tú sientes y las razones por las que estás experienciando tu vivencia espiritual en estos días. Te cuento que cuando estamos muy calladitos es porque queremos al máximo escuchar a la persona invitada y que cada una de sus palabras quede en nosotros y tratar de distraerla lo menos posible. Entonces, esa es la razón de nuestro silencio. Queríamos preguntarte, Margarita, cómo te sentiste con nosotros y si podrías volver a acompañarnos. Aquí hay invitados que repiten. Por ejemplo, mañana va a repetir una invitada, ahorita les cuento de ella. Ay, Claudia, yo me sentí muy bien. Sobre todo para mí es un honor, una responsabilidad muy grande porque lo que quiero decirles es que como quiera que sea, lo hice con el alma, porque yo siento que tengo mucho, mucho cariño por Asolini, mucho agradecimiento también
y yo solo quería poder, lo que les decía, provocar algo íntimo en cada uno de ustedes. Y eso espero que así haya sido. Tenía miedo, pero se me pasó. Muchas gracias y claro que sí, cuando quieras, Claudia. Yo no soy la más experta en este tema, por eso les digo, y Claudia sabe que seguramente si ustedes me ponen a hablar de otras cosas, les haré charlas muy científicas, muy estructuradas, pero hacer esto que fue con el alma fue con muchísimo amor. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Siguen ingresando al chat muchos agradecimientos por el tema y por la forma como, tan respetuosa como tú nos ofreces el tema, nos ofreciste el tema esta tarde. Y entonces, hablando de invitadas que repiten, porque Margarita seguramente va a repetir su visita por los GPS, mañana tenemos una invitada que la queremos mucho, que varias personas habían mencionado que bueno que pudiera estar con nosotros. Entonces a las 2 de la tarde tenemos a la doctora Rosalba Velázquez. Esperamos también la presencia de ustedes acá en ese GPS. Entonces, ustedes saben que todos los temas que nosotros propiciamos desde Asobim están encaminados al bienestar. Entonces, que cada una de las palabras que salgan por esta pantallita llegue a nuestros corazones, nos haga mejores, nos haga más felices, nos haga más plenos, haga que esa fuerza vital personal se conecte con ese espíritu universal del que hablaba Margarita. Que pasemos una feliz tarde. Nos vemos mañana a las 2 y espero que traigan muchos invitados para la actividad de mañana. Feliz tarde. Gracias, hasta luego.